Todo, Dios es bueno y cada vez más seguirá siendo más bueno. Esa es su naturaleza. Y en esta noche, como bien fue anunciado en el grupo de la iglesia, vamos a tratar un tema especial. Un tema que es poco usual hablar. Generalmente yo hablo temas poco usuales, pero el de hoy es fresco, es exquisito, es nuevo para la iglesia y me gustaría que todos pudiéramos disfrutarlo. Así que dile que está a tu lado, disfruta. El título de este mensaje es Dios, Satanás o yo. Repito, Dios, Satanás o yo. La palabra se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Cuando todos lo tengan, por favor, díganme. Gálatas 1, 8. Dice así la palabra del Señor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Atendiendo a que nuestra iglesia hace un tiempo está viviendo cuestiones espirituales nuevas en cuanto a la administración del Espíritu Santo, en cuanto a señales, visiones, experiencias personales de las personas, cosas que habitualmente no eran normal en nuestro sistema de iglesia. Entendemos que Dios se está moviendo. Amén. Amén. Entendemos que Dios no hace show y que cada una de las cosas que han estado pasando han sido controladas por el Espíritu Santo, han sido dirigidas por Él y además se ve un fruto en todo cuanto se hace. Pero no obstante a eso, todo emprendimiento nuevo de la iglesia, toda experiencia nueva trae muchas cosas buenas, pero también trae peligros. Peligros que en todos estos días he estado hablando con algunos de ustedes de manera distinta y quizás hoy, quizás hay alguno que diga acá, pero me parece que el pastor va a hablar algo de lo que estamos hablando en la consejería, en el pasillo, en el teléfono, y justamente sí, vamos a hablarlo porque no es de curiosidad solamente para usted que lo ha hablado conmigo, sino para toda la iglesia saber cómo vamos a manejar y si es de Dios, del diablo o es de nosotros las cosas que están pasando. ¿Cuántos quieren saber esto? Amén. Así que en esta ocasión tenemos un problema en la iglesia de Galacia. Había peligro de extraviar el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es salvación, salvación por gracia y por medio de Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad y Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, yo hoy les traigo un concepto muy ledianino, muy mío, que no por ser yo el que lo dé, le quita mérito al Señor. Entiendo que Dios ha trabajado en mi corazón, me ha inspirado, me ha revelado este concepto acerca de la idea central del Evangelio. Y dice así: la gracia para pecadores, o sea, el Evangelio es la gracia para pecadores sujeto a la ley, inmerecedores del perdón, pero dignos de amar por un Dios misericordioso y bueno, por medio de su Hijo que murió para salvarnos, no por obras, sino por fe, lo que desecha toda mentira, fantasía, religión, experiencia ajena a lo establecido en su palabra, que es la palabra de Dios. El concepto yo lo veo corto y al mismo tiempo lo veo amplio por la cantidad de cosas que pueda decirnos, pero la realidad es que nada cuanto hacemos ni podemos tener nos hace ser merecedores de la gracia de Dios, porque es un regalo. Amén. Un regalo inmerecido, que además es por medio de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo también en su segunda persona, que tuvo un plan de redención para rescatarnos a nosotros. Ahora, Pablo persiste en persuadir a los Gálatas de que todo lo nuevo que está recibiendo la iglesia debe ser filtrado en la palabra y por la palabra. Amén. Anteriormente en el pasaje les dice en qué momento ustedes dejaron
de pensar en lo bíblico. ¿En qué momento ustedes se alejaron de la verdad? Desde el versículo 1 está hablando. ¿En qué momento tan rápido? ¿Cómo fue tan rápido que las experiencias que empezaron a pasar unos con otros en la iglesia, en sus cultos, en sus momentos de oración, dejaron de preocuparse más por el mensaje central del evangelio que por las experiencias que estaban viviendo, que por los comentarios y las nuevas enseñanzas de otros hombres que según ellos estaban hablando de parte de Dios, pero no se cumplía nada de lo que estaban diciendo en la palabra. Ahora, no importa para Pablo, en este caso, que es el que habla, que venga un ángel. No importa cuán real sea la experiencia, lo que Pablo está queriendo decir. Si lo que dice el ángel o el enviado o el apóstol o el maestro o el cristiano, si lo que dice el individuo, sea espiritual o físico, no va acorde con la enseñanza bíblica, entonces sea llamado anatema. Por eso la importancia de tratar este concepto. O sea, no importa el cargo que tengas, no importa si tu experiencia para ti es la más real del mundo. Dice, un mismo ángel puede venir, espiritual, o sea, es un ser espiritual que tiene una autoridad, que es un enviado. No importa si él viene y se presenta a ti y habla contigo. Si lo que te está diciendo no se cumple en la palabra, no va acorde a la palabra, tal experiencia no es de Dios, es anatema. Ahora, tal parece que para ese pueblo era reciente su conversión y estaban en un incipiente o primario proceso de conversión. Estaban experimentando muchas cosas nuevas, lo que conlleva a ir de un extremo a otro extremo. Este es el extremo de no querer escuchar y conocer al Dios personal y santo, a fanatizarse por doctrinas y experiencias espirituales que se alejan del Dios verdadero. Escuchen, hay iglesias, hay personas que de no creer nunca en Dios, de no querer aceptar al Señor y convertirse, pasan al otro extremo, a que ahora todo cuanto me venga, todo cuanto vea, todo cuanto me cuenten, toda experiencia, no importando de dónde provenga, viene de parte de Dios. Y ahí está el límite del fanatismo. Y los cristianos no son fanáticos. ¿Cuántos dicen amén? No somos fanáticos. Y si debemos ser fanáticos en el concepto de soy fan a este actor, soy fan a esto, pues yo soy fanático a la persona de Cristo. No me puedo salir de ahí. Soy fanático a la palabra de Cristo. No me puedo salir de ahí. Pero no fanático a las experiencias que espiritualizan de más las enseñanzas bíblicas, que ponen enseñanzas donde no las hay, interpretaciones donde no las hay, por reales que parezcan, lo sentimos, no están en la palabra. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Hoy día, ¿qué nos está alejando del mensaje de la Biblia? Es bueno cuanto pasa. Es bueno tener nuevas experiencias, es bueno tener sueños y visiones, es bueno que alguien se levante como profeta, es bueno que la gente oren y se sanen las personas, es bueno que haya liberaciones, es bueno. ¿Cuántos saben que esto es bueno? Y es bíblico, esto es bueno, este es el evangelio. Pero, ¿alguna de estas cosas nos están alejando del mensaje central de la Biblia? ¿Alguna de estas cosas no se cumplen en la palabra? ¿Qué experiencias, por reales que sean, vienen de parte de Dios? Estamos con el discernimiento y el entendimiento y la sabiduría que viene del Padre, que nos dice, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto hasta qué punto puedo, qué resultados está teniendo. Sí, entendemos que hay cosas nuevas, hay cosas que son y que vemos que Dios está, pero ¿por qué sabemos que Dios está? ¿Por lo que vemos físico en la gente o por el resultado que hay después? ¿Qué hace que una experiencia física nos diga que viene o no de parte de Dios? Sencillo. Pastor, ¿qué usted cree de eso? Hermano y hermana que están en esta noche, no me interesa la experiencia que usted pueda tener con Dios, si cae al suelo, si se levanta, si da un brinquito, si habla en lengua, si ve visiones, si tiene sueños. Me interesa que su vida, la persona que está teniendo la experiencia, vive una vida en santidad, empezando por ahí, porque Dios no usa vasijas sucias. ¿Me hago entender? Entonces,
Si usted está teniendo algún tipo de experiencia que está muy distante de lo que dice la Biblia que usted debe estar para que eso ocurra, entonces ahí hay un fallo. Pero además, si su experiencia cuando termina, usted va a pecar, o su experiencia no se cumple en la palabra, entonces ¿qué experiencia es esa? Que no cambia. ¿Qué experiencia es esa que no ayuda? ¿Qué experiencia es esa que no transforma? ¿Qué experiencia es esa que no renueva? ¿Qué experiencia es esa que no te dice, debes dejar el pecado? ¿Qué experiencia es esa que no te ayuda en el carácter? ¿Qué experiencia es esa que solamente te hace concentrarte en lo que sientes, en lo que ves, en lo que escuchas, pero está lejos de la palabra? No hay cambio, no hay transformación, no hay evangelio. ¿Usted entiende eso? Amén. Así que sí, pastor, ya entendí, no hay problema. Yo puedo experimentar muchas cosas en mi cuerpo, pero lo importante no es lo que experimente, lo importante es lo que pasa después de ese experimento. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un resultado. ¿Por qué estamos creyendo que lo que pasa aquí es de Dios? Porque todo el que está teniendo experiencias distintas uno con otro, estamos viendo un cambio en la gente. Estamos viendo una transformación, estamos viendo una conversión genuina, estamos viendo un cambio de mente. Estamos viendo parejas que nunca se quisieron casar, ahora casándose. Estamos viendo personas que estuvieron en pecado, ahora viviendo en santidad. Estamos viendo personas que antes no querían servir, atadas a los vicios, ahora están sirviendo al Señor en santidad y amor. Estamos viendo gente que en un momento fueron rebeldes, ahora ser personas obedientes. ¿Estamos entendiendo esto? Estamos viendo personas que antes nunca quisieron saludarse, abrazarse, darse amor, y hoy se están amando unos a otros. Entonces sí es de Dios lo que está pasando. Pero, en cualquier momento puede pasar lo que pasó en Gálatas, que tantas experiencias hicieron que la gente se desenfocaran del mensaje central y se preocuparan más por lo que sienten que por la verdad bíblica. Vamos allá. Cuando Satanás ha descubierto crecimiento y poder en un territorio específico, en una iglesia, en un municipio, en una ciudad, luego de hacer varios intentos por derribar el lugar, usa la estrategia antigua de mentir y confundir desde el interior. O sea, ya hay crecimiento, ya hay poder, ya hay unción, ya hay crecimiento, ya no tiene sentido de que él desde afuera haga algo. Es más inteligente empezar la guerra interna desde adentro, confundiendo la verdad bíblica, haciendo confundir a las personas de que si lo que me pasa es de Dios o no, de que si esto que puede ser malo es de Dios, de que si es más inteligente, porque al no entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios, es fácil transmitir un mensaje y que sea tomado de Dios o no de Dios. Ahora, un ejemplo de esto lo tenemos, Jesús fue llevado al desierto. ¿Conocen la historia? O sea, el mismo Satanás le está hablando, lo lleva. Dice Mateo 4, del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No bastándole esto, continúa. Entonces el diablo lo llevó de ahí a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, no bastándole a Satanás, volvió a tentar al Señor y lo llevó a un monte muy alto, a una montaña, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto que tú ves te voy a dar si tú postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Gloria a Dios y al Padre de los cielos. O sea, aquí estamos viendo algo. Esta batalla que tuvo Jesús también la tienen las iglesias. Usted sabe.
A veces Satanás no anda ocultándose. Sencillamente te da 99 verdades y una mentirita. Ahí estaba él contendiendo, tentando al Señor con la verdad bíblica. Él usó la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Usted entiende eso? O sea, van a venir muchas cosas a nuestra mente, textos bíblicos aislados, sacados de su contexto, cuya interpretación está muy lejos de lo que estamos interpretando nosotros, que nos diga, mira, puedes pecar, puedes hacer esto, esto es la voluntad de Dios, mira esta visión, mira este sueño, mira esta profecía, mira esto. Y tú dices, pues sí, pues que está en la Biblia. Esa es la voluntad de Dios, hermano, cuidado. Porque Satanás también le habló directo a Jesús usando la palabra. Las 3 intervenciones fueron con la palabra. Y Jesús le rebatió ¿con qué? Con la palabra. O sea, Jesús, como sabía la enseñanza bíblica, usó el complemento, usó el contexto real en el cual estaba hablando Satanás. Satanás saca textos de sus contextos, saca interpretaciones y las vuelve una mala interpretación para engañarnos a nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros como Jesús? Conocer el contexto en el cual se dicen las palabras, conocer la realidad bíblica y decir, eso no es así. Cualquier experiencia que podamos tener, si está fuera de contexto bíblico, hermanos, hay que contrarrestarlo, combatirlo con el complemento, que es la misma palabra. Si usted no conoce Biblia, tampoco va a saber cómo contrarrestar las mentiras del diablo. Amén. Nuestros sentidos pueden ser engañados al mínimo roce con lo espiritual. Repito, nuestros sentidos pueden ser engañados al mínimo roce con lo espiritual, porque ¿quién podrá negar algo que ha visto, oído, sentido, tocado, olido? ¿Quién puede negarlo? Nadie puede negarlo, solamente la persona que lo está viviendo. Y la persona que lo está viviendo sabe lo que sintió. ¿Usted entiende eso? O sea, que no porque determinada experiencia no sea de Dios o sea de Dios, deja de ser mentira. La mentira no está en la experiencia, la mentira está en lo que la experiencia quiere transmitirnos a nosotros. ¿Y en qué nos convencemos nosotros? ¿De que sea de Dios o de que no sea de Dios? Ahora, ¿cuáles son los sentidos del hombre? ¿Alguien me dice cuáles son los sentidos? Olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto o el sabor. Estamos muy bien. Ahora, el punto central de esta prédica es: ¿lo que estoy viviendo viene de parte de Dios? ¿Es Satanás o soy yo? ¿Cómo lo sabes? Para entender en materia en este día, introduzcámonos al desarrollo de este tema con un texto. Ya estamos entrando en materia con este texto, 2 Corintios 11 del 3 al 5. Vayamos allá, por favor. 2 Corintios 11 del 3 al 5. Le va a sorprender lo que dice este texto bíblico. 11 del 3 al 5. Dice, hablando Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿de qué estamos hablando? De sentidos, ¿no es verdad? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué palabra es esta más linda? O sea, está clara. Está hablando de nuestros sentidos. O sea, la serpiente, Satanás, usó a la serpiente para engañar a Eva. O sea, ¿quién iba a negarle a Eva que había hablado con una serpiente? ¿Usted entiende eso? ¿Quién iba a combatir con él y decir, ahí no hubo ninguna serpiente porque las serpientes no hablan?
¿Cómo que te habló? Hay algo que a mí a veces me llama la atención entre la serpiente y Eva. La historia sí habla, la serpiente le dice, mira, no quieres ser como Dios, dale, si comes vas a ser como Dios. Yo me quedé así, yo digo, ella solamente no se dio cuenta que la serpiente estaba hablando, sino que no fue capaz de decirle, bueno, si yo puedo ser Dios, ¿por qué tú no eres Dios? No sé si me hago entender. Tú me estás incitando a mí a que yo deba ser como Dios, pero ¿por qué tú no eres como Dios? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que yo puedo ser como Dios cuando tú no eres como Dios? Estás hecho una serpiente. Entonces, Eva no se dio cuenta de nada. ¿Por qué? Porque Satanás, en su astucia, como dice aquí, le engañó los sentidos. Ante una experiencia sobrenatural, el hombre no tiene más que hacer que generalmente postrarse. ¿Cuántos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cada vez que se le presentó un ángel, lo primero que hacían era postrarse? Y ellos le decían, no. Esto es el Señor, esto no es conmigo. Yo soy un enviado. Hay que postrarse delante del Señor, porque la primera reacción del hombre es postrarse. La primera reacción del hombre ante ver cualquier fenómeno sobrenatural es creerlo porque lo está viendo. Una voz que te hable, ¿quién te va a decir que no la escuchaste? Alguien que te toque, ¿cómo tú vas a decir que no te tocó? Sí pasó. Ahora, lo que estás percibiendo en tu sentido, ¿viene o no viene de Dios? ¿Es bueno o es malo? ¿Se cumple o no en la palabra? ¿Qué resultado está teniendo esto en mi vida? ¿Bueno o malo? ¿Me da miedo o me transmite paz? ¿Me da ansiedad o qué pasa? Cuando lo cuento a los demás, ¿le transmite miedo, ansiedad, frustración, estrés o le transmite paz? O sea, hay que valorar todas las cosas. Y dice además, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibes a un espíritu que no es el que ustedes recibieron. Aquí quiero hacer el señalamiento especial. A veces estamos recibiendo espíritu que no es el Espíritu Santo que recibimos nosotros. Hermanos, el Satanás es un imitador. Quiero que usted sepa esto. Satanás imita todo lo que Dios creó, todo lo que Dios puede hacer, porque Él no puede crear, no tiene poder en sí mismo. Satanás puede, y los demonios, como son espirituales, imitar hablar en lengua, puede imitar sentir experiencias en el cuerpo, puede imitar, puede poner, dice la Biblia que los dardos de fuego enemigos son en la mente, son pensamientos, pero también pueden ser sueños, también pueden ser visiones, también pueden ser experiencias extrasensoriales, porque su trabajo es en la mente. Nos hace sentir y percibir cosas que no son de Dios, pero como la estamos recibiendo, ¿cómo no creer en ella? ¿Cuántos están conmigo? Amén. De manera tal que debemos entender que nadie, por muy alto nivel que tenga, o posición o tiempo en el Evangelio, está exento de ser engañado por la serpiente. Hermano, la serpiente engaña a todo el mundo. Sí nos dejamos engañar. Sí no tenemos al Señor. Sí no buscamos dirección del Señor. Sí no conocemos la palabra. Porque por falta de conocimiento el pueblo, ¿qué le pasa? Perece. Pero Jesús conocía la palabra y por eso pudo rebatirle a Satanás todas sus mentiras, usando textos bíblicos. Aquí nos damos cuenta que Satanás es capaz de hablar la palabra de Dios. De decírtela en el oído. Nosotros somos los que no somos capaces de rebatirle con la misma palabra y decirle, eres un mentiroso, distorsionador de la verdad bíblica. Así que vamos a estudiar hoy unos textos polémicos, pero bíblicos, que nos ayudarán a tener temor de Dios y ser equilibrados en su palabra. Primero, ¿qué es una experiencia espiritual? Vamos allá. ¿Qué es una experiencia espiritual? Concepto: es cualquier tipo de encuentro con seres espirituales o un ambiente espiritual que, al ser percibido por nuestros sentidos, se vuelve real para nosotros, convenciéndonos de que el mundo espiritual está presente en el terrenal. Un ejemplo de esto lo tenemos con Juan en el Apocalipsis. Todo lo que vio Juan, él no lo estaba viviendo aquí en la tierra. Dice que él fue llevado en el esqué. O sea, su cuerpo estaba aquí. Entienda esto. El cuerpo de Juan estaba aquí. Y en el espíritu él fue llevado.
allá, porque la materia, la carne no puede entrar allí. Eso es demasiado santo. ¿Usted entiende eso? Demasiado santo es la presencia del Señor allí, como para que el cuerpo pueda entrar. Y Él fue llevado, o sea, sus sentidos del tacto en ese momento, sus sentidos de la olfacción, sus sentidos de la visión, de la audición, de todo, se agudizaron y en el espíritu Él empezó a caminar por la calle ¿de qué? Él lo estaba caminando, lo estaba sintiendo en el espíritu. Hablaba con el Señor y el Señor hablaba con él. ¿Qué estaba él? Escuchando. ¿Y su cuerpo aquí? ¿Qué estaba viendo? Todo el trono y la majestad del Señor y los ángeles y las trompetas. Lo estaba viendo. Mi gente, una experiencia espiritual. Pero su cuerpo estaba aquí. Es un ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos con Moisés en la zarza. Él pudo ver una zarza que no se consumía por el fuego. Lo veía. Y no solamente eso, de la zarza salía una voz, porque allí estaba el ángel de Jehová hablándole a él. También podía escuchar. Y otro ejemplo es el de Jacob. Jacob tiene una experiencia donde se duerme y de momento ve una escalera y ángeles, ¿qué cosa? Bajando. ¿Y ángeles qué? Subiendo. Y ahí Dios le habla a él. Pero además dice la palabra que Jacob, ¿qué hizo con Dios? Eso es un misterio. Se peleó, no sabemos, a los golpes, en oración, hay muchas especulaciones. Sí sé que producto de la pelea mía se le dislocó una pierna. Así que parece que ahí había cuestiones físicas también. Pero sentía, podía sentir, hablar, escuchar, alarlo, hacer algo que impedía que él se fuera. O sea, las experiencias son reales. Ahora la pregunta es, ¿vienen de Dios? ¿Cómo se manifiesta una experiencia espiritual? ¿Cómo se manifiesta una experiencia espiritual? Primero, a través de sueños, a través de visiones, experiencias auditivas, experiencias sensoriales como toques, roces, temperatura caliente, fría, rugoso, duro, suave, entre otras experiencias. Todo lo que tenga que ver con lo que nosotros percibimos en la realidad, también lo sentimos en el ambiente espiritual, aunque sepamos que no es un humano y que no es algo físico. Ahora, ¿quiénes generalmente experimentan esta experiencia? Vamos allá. ¿Quiénes realmente experimentan estas experiencias? Primero, cualquier persona con una sensibilidad natural a lo espiritual, sea cristiano o no, puede percibirla. Porque hay brujeros, hay hechiceros que tienen experiencias ¿con qué? Con cuestiones espirituales, que son malas pero las tienen, lo ven, lo palpan, le hablan, son capaces de presentir cosas, son capaces de saber cosas del pasado de una persona porque eso se llama adivinación. Ahí hay demonios involucrados, hay espíritus malignos involucrados, pero ellos ven, tocan, palpan, sienten. Ahora, ¿esto es un don para estas personas? No. Porque ¿quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo reparte dones, se los reparte a aquellas personas que están en el Evangelio, para edificación de la iglesia. Por lo tanto, esas personas no tienen un don, tienen una habilidad natural para percibir, son más sensibles que otros para percibir el mundo espiritual, y el engaño del diablo los hace entonces someterse a ellos. Un ejemplo de esto bíblico está en Saúl y la divina de Endor, en 1 Samuel capítulo 28, no lo vamos a ver ahora. Allí con la divina de Endor hay una historia bastante que la hemos tratado ya en predicaciones. Él va a consultar a la divina y ella hace con todos sus rituales que suba de la tierra el espíritu aparente de Samuel. Y habla con ella y habla con él. Pero Samuel estaba muerto. Y él no pudo ver a Samuel porque le preguntó cómo es él, cómo anda vestido y qué dice. Así que él no podía resucitar. Saúl no tenía la habilidad de recibirlo, de percibirlo, pero ella sí. Ahora, ¿qué otro tipo de personas pueden experimentar esta experiencia? Las personas cristianas con dones proféticos de discernimiento o de interpretación. Vamos allá, 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice así. 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice así. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría
a otro palabra de ciencia, a otro fe y a otro dones de sanidad, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. O sea, aquí hay una serie de dones, de personas que tienen dones de fe, de sanidad, de esto, pero hay algunos que tienen que ver con dones proféticos, con dones de discernimiento espiritual, que pueden ver lo que está pasando en el mundo espiritual y saber de dónde viene, y además la interpretación de esos sueños y de esas visiones y de esas palabras espirituales. Ahora, no solamente puede ser un don, también puede ser un ministerio. Ese es el tercer punto de las personas que pueden percibir el mundo espiritual de esta manera, como experiencia. Personas con ministerios proféticos. Efesios 4:11 dice: y él mismo, quien el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ahora, podemos entender de que dentro de la gracia del Señor, la mayoría de las personas que perciben el mundo espiritual con sueños, visiones, experiencias espirituales, tienen algún tipo de don que se está despertando en ellos, que tenga que ver con la profecía, o un ministerio que se está despertando que tenga que ver con la profecía. ¿Por qué el pastor está tan seguro que tienen que ser estas personas y no otras? Una, porque si Dios va a mostrar un sueño, una visión, es para anunciar algo. No sé si me hago entender. Anuncia lo que está pasando o muestra algo que está pasando que normalmente con nuestros sentidos naturales no podemos percibir. Ahí hay un don profético. Pero además dice 1 Samuel 9:9. Importante que usted tenga esto aunque no lo vea. 1 Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba. Entonces, ahí la palabra está confirmando que toda persona que ve, que sueña, es un vidente, pero también se le llamaba profeta. ¿Me hago entender? En el Antiguo Testamento a muchas personas se les decía: vamos a ver al vidente, vamos a ver al vidente, y era un profeta de Dios. Ahora, Jeremías 23:28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Sencillo. Si alguien tiene don o ministerio profético y tiene sueños y visiones, debe contarlo. Pero esa persona ya está seguro de su llamado. Esa persona sabe que Dios le está hablando. Y además dice aquí, en este texto bíblico, que debe contar la palabra de Dios. ¿Usted entiende esto? O sea, esto está confirmando lo del principio. Ningún sueño o visión está fuera de la palabra de Dios. Debes de contar la palabra de Dios. Tuve esta experiencia, tuve este sueño, esta visión, pues esto se confirma en la palabra, no puede estar ajeno. Y lo sueñas, pero además tienes que tener el don, el talento, el ministerio y estar seguro de eso. Porque si tú no estás seguro de lo que sientes, del ministerio, del llamado que tienes, o del don, entonces, ¿qué está pasando contigo? Y dice, termina esta porción con una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, la paja es vana, la paja no tiene nada adentro, la paja usted la sopla y se va con el viento, no alimenta. Sin embargo, el trigo, aunque se parezca a la paja en color, es consistente, alimenta, tiene adentro, no es vano. Esa es la palabra del Señor, que no es vana, que no se la lleva el viento, que no está vacía, sino que ella, cuando se envía, hace el efecto por el cual se envía y no retorna como jamás. Ahora, el último texto que vamos a ver que confirma esto está en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, dice aquí: no darás oído a las palabras del tal profeta o soñador o vidente, porque Jehová vuestro Dios está probándolos para saber si aman a Dios. ¿Entienden esto? Si viene cualquier profeta, vidente, soñador de sueños, que te está diciendo algo, que aunque diga: sí, yo lo vi, yo lo sentí, Dios, no se cumple en la palabra, está lejos de eso, pero además su vida no habla de una vida de santidad, o sea, que no es la persona a la cual realmente Dios podría usar para dar un mensaje por su vida. Entonces dice aquí: no lo oigas, no darás oído.
Aunque la experiencia para esa persona sea real, está siendo engañado o engañada en sus sentidos, pero no es de Dios. ¿Por qué? Dice, Dios nos está probando. ¿Cuántos están conmigo aquí? Ahora, vamos a avanzar y ya estamos llegando ya casi al final de este estudio. Pero esta última parte es la que va a poner esto a gozar aquí en esta noche. La buena. Todo es bueno, pero esto que vamos a ver ahora es la rica. Mira, ¿por qué debemos tener cuidado y temor con los sueños y las visiones o las profecías que podemos tener sin estar seguros de que es de Dios o es del diablo o es de nosotros? ¿Por qué tener cuidado? ¿Por qué tener temor de Dios? Porque, no puedo abalanzarme a hablar o a decir o a creer algo que yo no estoy seguro si viene de Dios o no. No estoy seguro si yo soy vidente, no estoy seguro si yo soy profeta, no estoy seguro si tengo un don. Como no estoy seguro, no voy a hablar, no voy a decir nada, no voy a contarle nada a nadie, porque el que está autorizado para contar es el que sabe que eso viene de Dios y además tiene llamado. Ahora, veamos a Job. Vamos a ver un solo pasaje interpretado de tres maneras. Este pasaje es polémico. Por los siglos de los siglos, es un pasaje polémico que ha traído problemas entre los teólogos. Hay tres interpretaciones de un mismo pasaje. Y hoy vamos a ver los tres para que usted vea cómo uno está distinto a otro. Job 4, del 12 al 17. Job 4, del 12 al 17. En este capítulo, Elifaz, el amigo de Job, reprende y culpa a Job por una experiencia sobrenatural que supuestamente tuvo Elifaz. Escuche, ¿quién tuvo la experiencia? Elifaz. Vamos a verlo aquí. Dice Elifaz, a partir del versículo 12: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. ¿Qué pasó ya? Empezó a escuchar. Una experiencia sobrenatural. Continúa diciendo, en imaginaciones de visiones nocturnas, ¿qué empezó a sentir? A ver. Ya no solamente escuchaba, sino que veía visiones y también era por la noche. Así que probablemente, ¿qué era? También podía ser un sueño. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Ahora escucha esto, qué lindo. Y al pasar un espíritu por delante de mí, no dice que espíritu era si era malo o si era bueno. Dice, al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que me erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Ah? Mire, esto está fuerte. Porque la gente dice, ¿dónde dice la Biblia que el cuerpo se eriza? Aquí está diciendo que sí se eriza el cuerpo. Pero se puede erizar por múltiples causas. Puede ser el Espíritu Santo, o puede ser el diablo, o puede ser nosotros que tenemos miedo a una rana y nos erizamos. Mira, hay tres aquí. Dice, hablando del Espíritu, se paró delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y se quedó, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Está lindo eso. Está el Espíritu dando palabra que aparenta ser de Dios, que aparenta decir una realidad bíblica. Y estoy diciendo aparenta porque vamos a ver las tres interpretaciones con el cual tiene que ver este pasaje. La Biblia dice que Elifaz tuvo esta experiencia. La tuvo. Nadie puede negarla. Job no podía negarla. Ahora, ¿venía de Dios? ¿Venía de Satanás? ¿O venía de él mismo? La primera interpretación que veremos hoy es que Elifaz interpretó aquel sueño de parte de Dios. Y esto lo intensifica y lo confirma MacArthur. MacArthur es uno de los grandes teólogos que han existido. Hay Biblia de estudios de él, hay libros de él, y además es uno de los grandes calvinistas que existen. Pero tiene muy buenos puntos. Ahora, yo no estoy hablando aquí de calvinismo, estoy hablando de su punto como intérprete de la palabra, como teólogo, porque es uno de los puntos que existen. Dice, según este excelente teólogo, Elifaz, amigo de Job, en su intento por demostrar que los malos experimentan calamidades a pesar de sus fuerzas y recursos,
usa la ilustración de leones. Antes del versículo 12, del 1 al 11, él empieza a hablar acerca del león, de su fuerza, y menciona 5 palabras hebreas que hablan acerca de la fortaleza del león. Ahora dice, a este león le pueden ocurrir muchas cosas malas. Ese es Elifaz en esos textos bíblicos. Al león, por fuerte que sea, le van a ocurrir cosas malas. ¿Por qué? Por ser malo. Su fortaleza no lo va a librar de que le pasen cosas malas. Este es Elifaz. O sea, a su entender, este amigo de Job cree que Job estaba pasando esto por sus diversos errores y pecados. Y esta experiencia real para él le confirma tal pensamiento. Él está diciendo a Job, mira, tú eres como el león. Del versículo 1 al 11. Tú eres como el león, que es fuerte, que es bravo, pero por fuerte que seas, por rico que seas, Job, por todas las posesiones que tienes, no, tú eres un pecador y lo que te está pasando es porque pecaste. Y esto es un castigo divino para ti. O sea, ¿podrá el hombre contender con Dios? Ahí, la pregunta, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta es la interpretación que está dando MacArthur, de que Dios envió a un mensajero, a un ángel, a restregarle en la cara a Job de que él estaba en pecado y que lo que estaba pasando era porque él había pecado. Ahora, Elifaz se refiere a un misterioso mensajero en una visión, imaginación sobrenatural o sueño con características divinas que apoya su criterio de Job. Así que para Elifaz, en este punto, Job sufría. Job estaba padeciendo por estar en pecado. No era suficientemente justo, no era suficientemente bueno. Ahora, si este mensajero viene de Dios, ¿cómo es posible que el mismo Dios en el capítulo 1 esté diciendo, este hombre es recto y es justo, más que ninguno en la tierra? Entonces, si la interpretación que podemos darle aquí es que este es un mensajero de Dios, porque cuando pasó, nos erizamos, como a veces creemos que porque nos erizamos Dios está. Entonces, si es un mensajero de Dios que pasó, se erizó y le dijo esta palabra a Elifaz, entonces Dios no se va a mentir él mismo en la palabra. Cuando en el capítulo 1 y este es el capítulo 4, Dios está diciendo, varón recto, perfecto. Y sabemos nosotros, Elifaz no sabía, sabemos nosotros entonces que Job, por ser recto y ser justo, es que Dios lo enchucha, se lo tira arriba a Satanás. Le dice, mira a mi hijo, mira a mi siervo, nunca lo has visto. O sea, Dios era el que estaba provocando esto. ¿Y Dios es malo? No, Dios no es malo. Tenía que mostrar su gloria. Amén. Ahora, puede ser que este punto, lejos de tener que ver con Job, ahora escuche, puede en última instancia que realmente la experiencia sí haya sido de Dios. Pero la interpretación no era para Job, porque Dios no puede negarse a su palabra. Si él pensaba que Job era recto, no puede entonces decirle a Elifaz que Job era malo y estaba sufriendo por su pecado, porque Job no había pecado. Entonces, probablemente la visión, si viene de parte de Dios, tenía que ver con alguien más que no era Elifaz. Que no era Job. ¿Quién era? Elifaz. Porque Elifaz era el amigo que no estaba entendiendo que Job no había pecado, que él no tenía que juzgar a Job por sus actitudes. Si tú eres su amigo, ¿cómo es posible que tú no sepas que ese hombre es recto delante de Dios? Que ese hombre es justo delante de Dios. Entonces, ¿cómo a la primera que lo ves triste, abandonado, pobre y sufrido, en vez de abrazarlo y decirle, estamos aquí para apoyarte, Dios está con nosotros, vas a decirle, eso es por culpa de tu pecado? Entonces, probablemente si la visión venía de parte de Dios y la vio Elifaz, esto era para Elifaz, no era para Job. Y él, como no sabía interpretar lo que estaba pasando, dijo, esto es para Job. ¿Qué pasa si a nosotros nos pasa algo como eso? Que estamos recibiendo algún mensaje de parte de Dios que pensamos que es para el hermano, es para la hermana, es para la iglesia y tiene que ver contigo. ¿Qué pasa si Dios está diciendo, mira esto, mira este sueño, mira lo que está pasando, mira esto? Y tú dices, con el monstruoso eso tiene que ver con el hermano, tiene que ver, y Dios se mantiene callado y dice, pero
pero ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué no buscas la interpretación? ¿Por qué no vas a la oración y me pides a mí? ¿Por qué no te callas la boca en vez de estar hablando por ahí? Sin saber. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Así que la interpretación de MacArthur es que era de Dios. Pero si es de Dios, entonces la palabra no puede ser para Job, tenía que ser para Elifaz. Lo que confirma entonces de que probablemente si era Dios el que estaba hablando, entonces era un ángel el que Dios estaba usando y por tanto el mensaje tenía que ver no con Job, sino con el propio Elifaz. Consejo santo, consejo sano en esta noche. Aprendamos a distinguir lo que estamos viviendo y sintiendo y saber si es para nosotros. Por malo que parezca, puede que no sea para los demás, sino para nosotros. O puede que la persona que nos está dando el mensaje, lo que vio, lo que sintió, no es para nosotros, sino para él mismo, para ella misma. ¿Por qué? Porque sus frutos hablan de eso. ¿Quién es el que estaba jugando? Elifaz. ¿Quién era el que estaba contendiendo contra Job? Elifaz. ¿Quién era el que estaba siendo injusto? Elifaz. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Podrá el hombre ser más justo que Dios? Amén. ¿Cuántos entienden hasta aquí? Ahora, vamos a la segunda interpretación. Son tres. Segunda interpretación. Elifaz interpretó la experiencia de parte de Satanás. ¿Quién apoya esta versión? La Biblia Vida Plena. La Biblia Vida Plena es una Biblia de estudio, un tronco de Biblia así grandote, una compañía de teólogos que son muy buenos, generalmente usados por los arminianos, la Biblia Plena, porque viene de los pentecostales y todas estas denominaciones. Ahora, no queriendo hablar del arminiano, porque aquí en esta iglesia no hay calvinistas ni arminianos, hay cristianos. Amén. Amén. Según este comentario tan detallado, los comentaristas y teólogos creen que como no se especifica la fuente de este espíritu, dice, un espíritu se paró delante de mí. No dice si es de Dios o no. Como no se especifica, la experiencia no viene de parte de Dios, además de que se muestra una actitud indiferente del espíritu ante la realidad humana y ante Dios. ¿De qué manera? En el versículo 17 al 21 dice, he aquí en su siervo, el mismo espíritu hablando, he aquí en su siervo no confía Dios, y notó necedad en sus ángeles. Más adelante dice, ellos, los hombres, son destruidos de la mañana a la tarde y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Este ángel, o este espíritu, mejor dicho, está diciéndole a Elifaz, después de que le hace la pregunta, Dios no confía en sus siervos. Mira, he aquí en sus siervos no confía. No creo que ese sea Dios. No creo que ese sea Dios. Dios sabe que el hombre peca, que el hombre tiene una naturaleza, pero Dios cuando le da una tarea al hombre sabe que lo puede hacer. Amén. Y además dice que el hombre es destruido de la mañana hasta la tarde y se pierde para siempre. ¿Qué está queriendo decir? Que no hay salvación para el hombre, porque es malo. Y además dice, sin haber quien repare en ello, está diciendo que no hay un Dios lo suficientemente santo, bueno y justo como para salvar al hombre, porque se va a perder por toda la eternidad. Ese no es Dios. Entonces, esta interpretación de la Biblia, según la Vida Plena, esta compañía de estos teólogos, dicen que por estas palabras que continúan después del versículo 17, no puede ser este Dios. Porque Dios ama su creación. Por mala que sea su creación, la ama y tuvo un plan de redención para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso estamos aquí. Por tanto, esta visión para ellos no es de Dios, es del diablo, intentando distorsionar la realidad de la naturaleza divina. Y Elifaz está sirviendo de acusador a Job. O sea, ellos piensan que Elifaz está siendo acusador, como Satanás acusa a los hijos de Dios, acusando a Job, y que esta postura de acusador lo hace ser una experiencia que no sea de Dios. Usando alguna que otra verdad, como la pregunta que hizo, y mintiendo y haciendo sentir culpable a Job, como lo haría Satanás. O sea, esta experiencia, ¿qué estaba provocando en Job? Sentirse culpable, que no iba a alcanzar salvación, que no hay un Dios justo, porque él no era justo. Así que, terminando la conclusión de este punto, si nosotros creyéramos que la experiencia, como la vida plena, no viene de Dios, entonces no todo espíritu que nos haga erizar
viene de Dios. Lo que confirma que hay demonios también que cuando pasan y están en un lugar pueden hacernos sentir cosas, erizarnos, ver, oír cosas. ¿Me hago entender? Y hay que tener cuidado. Así que mis hermanos, en esta noche estamos en un segundo punto importante. Se pueden percibir cosas de parte de Dios, percibir cosas muy similares de parte de Satanás. Y vamos a entrar al último punto en esta noche. Elifaz interpreta la visión según él mismo. Esto lo apoya el Nuevo Comentario Bíblico y la Biblia de Estudio Teológica Nueva de estos últimos 2 años. Dice, Elifaz, para estos autores y comentaristas, usa lo que sabe de la misma boca de Job como arma manipuladora para dar explicación a lo que ocurre. Escuche esto. Pregunta, ¿será el hombre más justo que Dios? Ellos creen que la visión que Elifaz estaba dando no venía de Elifaz, sino que Elifaz la estaba usando porque ya la había escuchado de Job. Repito, estos comentaristas creen que esto no viene ni de Dios ni viene de Satanás, sino que el mismo Elifaz estaba usando un argumento de la vida de Job que ya él conocía. ¿Para qué? Para con eso mismo manipular la información y decirle, mira, ¿me hago entender? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo la información de alguien, manipulamos para decir cosas? ¿Cuánta gente dice, le sabe la vida al hermano? Hay muchos profetas por ahí, pastores, hermanos, no sé, que saben que el hermano, no sé, ayer estaba en adulterio y no se lo ha dicho a nadie, y como le da miedo decirse en la cara a la gente, que dice, ay, yo recibí de parte de Dios una visión que dice que tú estabas en adulterio. ¿Usted entiende eso? O sea, es manipulado por el hombre. Ahora, ¿cómo ellos pueden estar tan seguros de que esta experiencia puede venir de Elifaz como hombre y no de Dios ni de Satanás? Sencillo. En el versículo 9, en el capítulo 9 de Job, versículo 2 dice, Job hablando, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Ya ahí está hablando Job. En el capítulo 15, versículo 14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y se pueda justificar? Está hablando Job. En el capítulo 25, versículo 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? Job hablando, pero esos textos bíblicos están después del capítulo 4. Ahora, ¿por qué pensar que también antes ya Job había hablado de esto con Elifaz? Porque en el capítulo 3 completo, Job empieza a desear no haber nacido, porque cree que no hay nada que lo haga justo delante de Dios y de nada le había servido nacer. O sea, ya Elifaz había visto a Job en el estado deprimente que estaba maldiciendo el día de su nacimiento, se sentía nada delante de Dios y contendiendo al mismo tiempo con Dios. Y Elifaz dice, mira, lo mismo que tú crees es lo que te está pasando. Pecaste. Y no tengo otra manera de cómo confirmarte que usando lo mismo que tú viste o sentiste. Mira, toma. De manera tal que el hombre también puede manipular informaciones, puede inventarse cosas. El hombre puede cerrar sus ojos y decir, estoy viendo algo. El hombre, fíjate, el texto bíblico dice, en imaginaciones de visiones nocturnas. Escucha esto. Imaginaciones de visiones. Lo que quiere decir que hay visiones que realmente la gente piensa, pero no son visiones, son imaginaciones. La gente a veces está sugestionada según lo que vio, lo que escuchó, lo que piensa que otros han experimentado. Yo también lo quiero sentir, experimentar, y empiezo a imaginarme cosas que realmente no son tan así. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Elifaz sabía algo de la vida de Job y empieza a manipularlo. Ahora, para concluir, mis hermanos, todo esto nos lleva a un punto. Elifaz no estaba seguro de la fuente de su experiencia, como tampoco hoy día los comentaristas, los teólogos, los pastores se ponen de acuerdo de si esta experiencia venía de parte de Dios, venía de parte de Satanás o era Elifaz que estaba inventando. Lo pudimos ver esta noche. Así que hay que tener mucho tacto, mucho cuidado en escuchar lo que un ángel diga, en escuchar lo que un hermano diga de sus visiones y sueños, en escuchar lo que yo mismo
veo, siento, percibo. Si yo no soy profeta, si yo no tengo un don profético que me haga ser, como dice la palabra, un vidente, un soñador de sueños o un intérprete de la palabra que estoy recibiendo, entonces debo tener mucho tacto. ¿Sabe por qué? La gente pensaba que José no tenía un don profético, pero se equivocaron. ¿Sabe por qué? Porque José lo que no supo fue entender el primer sueño que Dios le dio cuando era un niño, un jovencito. ¿Quiénes lo entendieron? Sus hermanos y su padre. Con que sí que nos vamos a postrar delante de ti. O sea, él no lo entendió y él fue a contar el sueño, inocente. ¿Y qué le acarrió todo eso? Esclavitud, casi lo matan, estar lejos de su familia muchos años. Y después de muchos años en el palacio, es que entonces el don y el talento comienza a perfeccionarse en él. Tanto así que sigue soñando, sigue teniendo visiones y además interpretaciones de ella. Tanto así que el rey lo manda a buscar para que interprete los sueños de la vaca flaca y gorda. O sea, José sí tenía un don profético. Porque sí soñaba, sí veía visiones. De manera tal que no se ve en la Biblia a un José profetizando cosas del futuro. Se ve a un José que Dios tenía un propósito, pero que además tenía un don y un talento especial. Pero pasaron años para que él pudiera entender lo que estaba pasando. Hermanos, van a pasar tiempo, años, meses, para nosotros entender el llamado que tenemos. Para además entender un sueño, una visión que tuvo José, lo entendió después de 40 años casi. ¿Cómo es posible que hoy día tengamos tan fácilmente así un sueño y ya el otro día estemos contándolo sin saber si viene de Dios o no? Estemos atormentando a la gente sin saber si... Hermanos, hay que tener temor de Dios. Que mi experiencia de que si me erizo, si me caigo, si brinco, sea de Dios o no, veamos los resultados antes de eso. Hermanos, veamos los resultados de la persona que tiene la experiencia. El hermano que tiene una experiencia hoy en su vida espiritual, siéntese con Dios y diga, estoy viendo cambio. Estoy viendo restauración. He cambiado mi carácter. ¿Qué pasa cuando me paro de mi experiencia? ¿Qué pasa después que lloro y me quebranto? Señores, mis hermanos, mis hermanas, Iglesia de Cristo en Algodones, no importa cuánto una persona llore, no importa cuánto una persona patalee, importa después del llanto lo que hace con su vida. Porque ¿de qué me sirve hacer un show, un llanto, una pataleta, si después de eso sigo pecando? Si después de eso sigo murmurando, si después de eso no hay un cambio en mi vida, si después, ¿qué pasa? Entonces no, lo que estás haciendo ahí no hay un fruto. Hay que esperar tiempo para ver un fruto. Tampoco vamos a decir eso no viene de Dios, pero sí podemos decir hay que esperar porque puede que no lo sea. Porque Dios obra por sendero misterioso y puede que de poquito en poquito trate con la gente. ¿Usted entiende eso? Pero por su fruto lo conoceréis. No me des una palabra que tú no eres un reservorio para eso. Explico. Yo desconfío de un profeta, de un vidente, de un soñador de sueños, de alguien que hable de lengua, que su vida me está diciendo que está en pecado, que su vida me dice que no está comprometido con la obra, que su vida me dice que no se ha arrepentido, que su vida me dice que está en rebeldía. ¿Cómo es posible que tú me des una palabra? Dios no usa una vasija sucia. Dudo de eso. Porque Dios no usa vasijas sucias. Dios usa santos y santas que ocasionalmente pecan por su naturaleza, pero se arrepienten al instante y Dios les levanta. Deberíamos temer a Dios antes de hablar, contar alguna experiencia, juzgar la experiencia de otros, usar la información de alguien. ¿Deberíamos tener temor de Dios? Deberíamos. Así que, hermanos, concluyo con este párrafo. Cuando nuestros sentidos, nosotros creemos, nos fallan y tenemos dudas, nuestro temor de Dios hará que Dios use un canal natural para confirmarnos el mensaje. Escuche esto. Cuando ya nuestro canal espiritual se ha agotado y tenemos dudas de que sea de Dios o no, lo que estamos percibiendo, escuchando, ya tenemos no sabemos qué está pasando. El temor de Dios y la oración nos va a provocar que Dios en su misericordia nos confirme si era o no de Dios de manera natural. Usando un burro.
usando una piedra, usando una sábana blanca, como a Pedro, lleno de animales, usando esto. Yo quiero que usted vea esto. Voy a ir un poco hacia adelante. Mire para acá. Eso que está por ahí es una etiqueta que tiene un osito vestido. Bien, esta etiqueta, tuve una pelea con el Señor grandota, con el Señor no, con los malos pensamientos que no vienen de Dios en la madrugada. Porque tuve un sueño y estaba dudando, dije, ¿esto vendrá de Dios o no? Me perturba, me atormenta, me quita la paz. Porque como hay tantas experiencias, porque como se están moviendo tantas cosas, ¿qué quita si lo mío es igual a lo de los demás? Si lo demás es igual a los míos, ¿qué quita si yo estoy engañado, si estoy en lo cierto? Y empecé a batallar ahí con esos pensamientos en la madrugada, desde las 3 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana, yo tengo sueño. Y resulta ser que sí, que yo creí siempre que lo que estaba viviendo y lo que Dios me habló en oración, esto fue de la madrugada para acá, entienda esto, mire. Esto surgió de la madrugada para acá. Yo decía, pero si esta es la palabra de Dios. Y Dios empezó a hablarme, y yo a copiar en el teléfono, y a hablarme, y yo a copiar el texto bíblico, una manera linda y extraña. Y digo, pero ¿cómo es posible que Dios me esté diciendo esto y yo tenga sembrado en mi mente de que eso no viene de parte de Dios? ¿Usted entiende eso? Ese es el enemigo intentando desviar la concentración y hacerte dudar del mensaje de la palabra, de la visión del Señor. Y me levanto en la mañana, salgo y voy a hacer algunas cosas. Cuando regreso aquí en la mañana, estaba Malvis, la moza de limpieza, limpiando aquí adentro. Estaba mi esposa hablando con ella. Yo llego por allá atrás y resulta ser que mi hijo Mateo, nunca, está jugando con su caja de juguetes ahí en la escalera del templo, que impedía salir e impedía entrar. Estaba ahí en la escalera. Yo no podía entrar al templo porque tenía todos los juguetes ahí en el medio. Él nunca lo había hecho. Y yo llego y me paro frente a la puerta, miro para acá, veo a mi esposa, todo, me quedo viendo para acá, para la puerta, y yo digo, ¿qué hago yo aquí parado? ¿Por qué no entré a la casa? ¿Qué es lo que es? Y me quedo así, y mi esposa sale, brinca y va para allá, y yo no me podía mover de ahí, y yo decía, ¿pero qué hago aquí? Y yo seguía mirando, no sé qué pensar, estoy como un loco, mi hijo está parado en el medio, que no sé qué voy a hacer. Y cuando bajo la mirada hacia los juguetes, entre todos los juguetes estaba esta etiqueta, que supongo yo que sea de un muñeco, de una ropa, no sé qué cosa es, de una etiqueta, mírenlo ahí. Pero lo que resalta de la etiqueta es que hay una frase en inglés. Yo sé algo de inglés, me defiendo mucho. Y cuando miro, fíjense, en inglés, ni siquiera fue en español. Y cuando miro, cojo acá y dice, la visión es verdadera. ¿Usted entiende eso? Ahí no hay confusión. Ahí se fue el dardo del enemigo completo de mi mente. Porque todavía yo no me había sentado a escribir esto. Yo decía, ¿lo hago o no lo hago? ¿Es de Dios o no es de Dios? Esto está mal porque tengo temor de darle algo a la iglesia que no esté bien. La visión que tuviste en la madrugada, dala, porque es de Dios. ¿Por qué no? Es verdadera. Le va a abrir los ojos a la iglesia, al que está aquí y al que no está también. Porque se lo vamos a decir, se lo vamos a enseñar y vamos a poder identificar y detectar cualquier patrón que no provenga de Dios. Hermano, cáigase, ríase, brinque, dance, hable, interprete, sueñe, pero que venga de Dios. Y cuando no venga de Dios, sepa parar la cosa y decir, esto no proviene de Dios. Y si usted no sabe de dónde viene, si viene de usted también, cállese la boca, ore al Señor y pídale al Señor una confirmación como esta. Háblame, Señor. Porque si cuando ya nuestras percepciones están tan sensibles que no sabemos identificar de dónde proviene la experiencia, como me pasó a mí, porque somos hombres y mujeres, porque estamos en la carne, somos naturales, podemos confundirnos, todos.
Pida una confirmación que Dios se la va a dar naturalmente. Amén. Va a usar un pájaro para hablarle, va a usar una persona que no sabe lo que usted sepa y le va a decir, oye, es esto así, directo. Va a usar una etiqueta, una frase en el televisor, pero Dios le va a hablar porque Dios no se queda dado. Si usted le da suficiente temor de Dios a Él, si usted le da santidad, si usted le ora a Él, Él no se queda dado. Él le va a dar confirmación. Porque Él no es un Dios de confusión, dice la Biblia. Él es un Dios de verdad. Amén. Y de esta manera terminamos este tiempo. Espero que el Señor, en su gran bondad, haya quitado las dudas, nos haya ayudado a centrarnos en la palabra y a filtrar todo en ella. Si usted conoce a alguien en este punto, ayúdele. Dígale, ten cuidado. La predicación está aquí, el estudio está aquí grabado. Se va a subir lo antes posible. Yo creo que primero que las que están pasadas, retrasadas, para que el que no vino también pueda tenerla. Porque nos es necesario decir, si yo no sé si es Dios, si es Satanás o soy yo, no voy a hablar, no voy a decir, no voy a contar. Y tampoco voy a creer, porque no sé si viene o no del Dios grande y verdadero. Hasta que no tenga una confirmación no hablaré, no diré. Y aun cuando lo sepa, que el Señor sea el que me envíe a hablar. Que Él sea el que me envíe el tiempo en que debo hacerlo. Que Él me muestre el sendero. Porque no soy profeta ni tengo un don. Y si lo tengo, Señor, ayúdame con el tiempo a desarrollarlo. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a crecer sabiendo que esto es para edificación de la iglesia, no edificación mía. Pero además ayúdame a identificar cuando las personas están manipulando información y sus vidas están diciendo todo lo contrario a lo que su palabra está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esta manera voy a invitar a que uno de nosotros ore por esta palabra. Por favor, que lo sienta, que Dios nos salve.